El suelo de la arena relucía bajo la piedra pulida de Trisán, testigo de 3 siglos de combates. Presioné mis placas ventrales contra la barandilla de observación, con mis tallos ópticos extendidos al máximo. Debajo de los candidatos reunidos para el examen de ingreso a la Academia Galáctica, y entre ellos se alzaba algo que hacía vibrar mis cromatóforos con confusión. Una humana, mujer, si mis estudios de xenobiología no me fallaban. Pequeña, incluso para los estándares de su especie. Tal vez 1,50 metros de altura, con el pelo oscuro recogido en lo que los humanos llamaban cola de caballo. Vestía un equipo de combate sencillo. Nada sofisticado, nada impresionante. Y en su cadera, una espada, ni un cortador de plasma, ni un disruptor molecular, ni siquiera una simple cuchilla de choque. Una auténtica espada de metal, pura y dura, en una funda de cuero. ¿De verdad es eso lo que creo que es? Craig, mi compañero de estudio, parloteaba a mi lado. Sus mandíbulas chasqueaban divertidas. Era Boron, con la complexión de un tanque con escamas, de 2,13 metros de pura ascendencia militar. ¿Alguien olvidó decirle al primitivo que evolucionamos más allá de los palos afilados? La risa resonó en la plataforma de observación. Había 70 especies representadas, y todas habían superado esas armas antiguas hacía milenios, excepto, aparentemente, la humanidad. Observé que la chica, cuyo nombre en la placa decía Mera Castellan, parecía completamente indiferente a la atención. Estaba de pie, con el peso ligeramente hacia adelante, la mano apoyada en el pomo de la espada con familiaridad casual. Su expresión permanecía neutral, pero algo en sus ojos sugería que había escuchado perfectamente cada comentario burlón. Atención, candidatos. El supervisor del examen, una chica con autoridad destilada en cada sílaba, flotó hacia la plataforma central. Su campo de energía latía en azul oficial. Bienvenidos a la evaluación de combate de la Academia Galáctica. Aquí medimos no solo su fuerza, sino también su adaptabilidad, inteligencia y pensamiento táctico. Las reglas son simples. Sobrevivan, avancen, demuestren su valía. Simple. Claro. Si ignoraron el hecho de que estas pruebas tenían una tasa de lesiones graves del 40% y habían acabado permanentemente con más de una prometedora carrera militar. La primera prueba comienza en 3 minutos. Candidatos, procedan a sus zonas designadas. Meera se dirigió a la zona 12 y no pude evitar seguirla. Caminaba de forma distinta a las demás. Mientras que la mayoría de los candidatos se pavoneaban con exceso de confianza o temblaban de ansiedad, ella simplemente caminaba, decidida y mesurada, como quien da un paseo por un jardín en lugar de dirigirse a una evaluación de combate que determinaría todo su futuro. 20 créditos a que la humana no pasa de la primera ronda. Alguien detrás de mí apostó. Demasiado fácil. Otra voz respondió. Le doy 30 segundos antes de que algo la rompa. Debería haber sentido lástima por ella. En cambio, la curiosidad me roía los centros de pensamiento. ¿Para qué traer un arma tan anticuada? Seguramente los humanos tenían acceso a la tecnología moderna. Llevaban 3 décadas formando parte de la comunidad galáctica. Lo suficiente como para saberlo. A menos que el suelo de la arena se abriera de repente y empezaran a surgir obstáculos bajo muros, plataformas, pozos de gravedad y barreras de energía, el terreno se transformaba en un complejo laberinto diseñado para poner a prueba la percepción espacial y el posicionamiento táctico. Desde puertos ocultos, emergieron drones de entrenamiento, no letales, pero programados para eliminar a candidatos que mostraran poca capacidad de combate. La zona 12 se materializó alrededor de Meera y otros 3 candidatos se unieron a ella. Un soldado pesado Centaur, todo armadura y confianza. Un explorador Fisk, la encarnación de la velocidad y la precisión, y un estratega draveniano cuya especie poseía literalmente habilidades precognitivas menores. Contra esa competencia con esa arma primitiva, Meera debería haber sido eliminada antes de que el cronómetro siquiera comenzara. Empezar. El Centaur se movió primero,
activando sus guanteletes de escudo y cargando hacia el objetivo central, una baliza que los candidatos debían capturar y mantener. Tácticas agresivas estándar. El Fisk se lanzó por una pared vertical, moviéndose hacia terreno elevado. También estándar, el draveniano calculaba ángulos, ya prediciendo los movimientos del oponente. Espejo. Desenvainó su espada. El arma emergió de su vaina con un sonido que no debería haberse propagado por toda la arena, pero de alguna manera lo hizo. Un susurro de metal sobre cuero que hizo que mis sensores auditivos se contrajeran. La hoja reflejó la luz y me di cuenta de que no era una espada cualquiera. El metal tenía patrones, acero plegado, ondulando como agua congelada. Artesanía humana de la era feudal de la Tierra, si es que mis clases de Xenois me habían enseñado algo. ¡Ay, qué triste!, murmuró Craig. Alguien debería decirle que un metal bonito no detiene los rayos de plasma. Excepto que los drones de la zona 12 no usaban rayos de plasma. La academia no intentaba matar a nadie, solo probarlos. Estos drones desplegaban redes aturdidoras, disruptores sónicos y armas de espuma adhesiva diseñadas para incapacitar sin daño permanente. El primer dron apuntó a Meera, lanzando una ráfaga de espuma adhesiva que debería haberla inmovilizado para eliminarla fácilmente. Se movió como el agua, apartándose con tanta suavidad que la espuma falló por centímetros. La espada se desplegó con una velocidad imposible, y el dron se partió en 2 pedazos que cayeron al suelo con un estruendo irresistible. Espera, ¿acaso acaba de? La voz de Craig subió una octava. ¿Acaso ese palo de metal acababa de atravesar la carcasa reforzada de acero Durak? Al parecer, sí. 2 drones más convergieron en su posición. La espada de Meera trazó patrones en el aire. Movimientos tan practicados que parecían casi aburridos. Un dron perdió su unidad de propulsión y se estrelló. El otro descubrió que sus sensores de puntería ya no funcionaban después de que la punta de su espada rozara el conjunto de sensores con precisión quirúrgica. El centaur la vio entonces, probablemente viendo una eliminación fácil. Cargó, con los guanteletes escudo hacia adelante, confiado en su ventaja de 136 kilogramos. Meera no retrocedió. Se adentró en su guardia, tan cerca que sus escudos no pudieron inclinarse correctamente para bloquearla, y el pomo de la espada golpeó el sello de su casco con la fuerza exacta. Los sistemas de seguridad de su armadura se activaron, registrando un golpe crítico, y él quedó fuera. Eliminado por un golpe de pomo, el que reía en la plataforma de observación murió. Golpe de suerte, decía alguien semanalmente. El explorador Fisk descendió desde arriba, con las garras afiladas extendidas, un patrón de ataque que le había permitido a su especie ganar 17 torneos de academia consecutivos. Meera giró, con la espada horizontal, y de alguna manera atrapó los 4 golpes de garra con el filo plano de su espada. El sonido resonó como una. Y el Fisk se encontró desarmado y tambaleándose hacia atrás con la punta de la espada de Meera apoyada suavemente contra su garganta. Ceder o continuar. Los ojos del Fisk, calculando las probabilidades, no encontraron nada favorable y su luz de eliminación parpadeó en rojo. El Dravian, para su crédito, no atacó directamente. Su especie no había sobrevivido a 3 eventos de extinción siendo estúpido. Se concentró en el objetivo, intentando capturar la baliza mientras Meera lidiaba con las amenazas. Una jugada inteligente. Habría funcionado contra la mayoría de los oponentes. Meera envainó su espada con un movimiento fluido y caminó hacia la baliza. Simplemente caminó, sin correr, sin apresurarse, completamente tranquila. La Draven activó una trampa de barrera, cuya energía crepitaba en una red que aturdía a cualquiera que la cruzara. La atravesó como si no existiera. No, espera. Reproduje la grabación en mi pantalla personal. La había atravesado, pero su precisión era imposible, moviéndose entre los pulsos de energía en huecos que existían durante quizás una décima de segundo. Huecos que no deberían haber sido visibles a la velocidad de percepción humana.
a menos que no dependiera de verlos. A menos que sintiera el ritmo, el patrón, el pulso de energía a través de algún sentido ajeno a la tecnología. La Draven intentó una última táctica: desplegar un disruptor sónico que desorientaría incluso a los guerreros más experimentados. La mano de Meera volvió a su espada, desenvainándola a unos centímetros de la vaina. Las ondas sónicas impactaron en la hoja y se dispersaron, rompiéndose inofensivamente a su alrededor como el agua alrededor de una roca. Tocó la baliza. La zona 12 brilló con su finalización. La primera prueba verde terminó con un candidato en pie y 3 eliminados por una chica con una espada de metal. Bien. La voz de Craig salió entrecortada. ¿Qué era ese vacío que nos rodeaba? La plataforma de observación estalló en un parloteo confuso. Los oficiales consultaron sus pantallas, buscando fallos o infracciones. No encontraron nada. Todo era legal, simplemente ejecutado de forma imposible. Abajo, en la arena, Meera estaba junto a su baliza, con la mano aún apoyada en el pomo de aquella antigua arma, con una expresión perfectamente neutral, como si no hubiera hecho nada más impresionante que aprobar un ejercicio básico de orientación. El campo de energía del supervisor parpadeó, un naranja confuso antes de estabilizarse de nuevo en el azul oficial. Resultados de la primera prueba. Zona 12. El candidato Castellín avanza. Evaluación. Conciencia espacial excepcional, eficacia en combate y adaptación táctica. Hizo trampa. Alguien en cubierta insistió: esa arma debe tener tecnología oculta, mejoras, algo. Escaneando ahora. Un oficial respondió, momentos después, negativo. El arma se detecta como una simple aleación de acero al carbono, de aproximadamente 400 años terrestres. No se detectó fuente de energía, ni sistemas computacionales, ni tecnología de mejora. 400 años. Meera luchaba con una reliquia familiar mientras todos los demás traían armamento militar de vanguardia y ganaban. La segunda prueba comienza en 5 minutos. El supervisor anunció: candidatos, prepárense para los protocolos de dificultad aumentada. La dificultad aumentada significó que la academia dejó de ser amable. La segunda prueba introdujo el combate contra estudiantes de último año, luchadores experimentados que conocían todos los trucos y tácticas que estas pruebas podían ofrecer. La mayoría de los candidatos se enfrentaron a 1 o 2 de último año. Los excepcionales se enfrentaron a 3 asignaciones de zona. La pantalla de Meera mostró 4 oponentes de último año. Eso tiene que ser un error. Craig dijo que no. Los oficiales lo confirmaron con sombría satisfacción. Al parecer, alguien en la administración quería ver a esta chica humana fracasar estrepitosamente. Probablemente para demostrar que las armas primitivas no tenían cabida en la guerra moderna. Los 4 veteranos asignados a la zona 12 no fueron elegidos al azar. Primero, un maestro de la espada coreano, con nivel de campeón. Segundo, un especialista táctico Yarbex con 16 campañas exitosas. Tercero, un hombre humano, de hecho, lo cual me sorprendió. Cuarto, un berserker trexiano que había terminado personalmente 12 carreras en la academia mediante un combate completamente legal pero absolutamente brutal. Querían a Meera destruida. Detuvo su espada, asintió para sí misma y entró en la zona como si fuera a una cita. Esto va a ser una masacre, susurró alguien. Por una vez, estuve de acuerdo. La única pregunta era qué bando cometería la masacre. La arena de la segunda prueba se materializó diferente a la primera. Espacios más reducidos, más elementos verticales, peores líneas de visión, territorio perfecto para emboscadas de luchadores experimentados contra un candidato solitario. Los 4 veteranos se desplegaron de inmediato, profesionales y coordinados. Meera se quedó en el centro, desenvainó su espada por completo por primera vez y esperó. El coreano atacó primero, sus espadas de plasma zumbando con intención letal. Las reglas de la academia establecían que los veteranos no podían matar candidatos,
pero las lesiones graves se consideraban educativas. Sus golpes eran rápidos, profesionales, perfectos como en un libro de texto. La espada de Meera chocaba con cada uno, metal contra plasma, y por alguna razón no se fundía. Los impactos hacían saltar chispas, pero su hoja permanecía intacta, sin marcas, increíblemente duradera. ¿Cómo?, preguntó Craig al universo. No tenía respuesta. La metalurgia moderna no podía producir metal resistente al plasma. Violaba varios principios fundamentales de la física. Sin embargo, allí estaba, ocurriendo justo delante de testigos equivalentes a 70 especies. El especialista Yarv intentó atraparla por detrás. Precisión táctica aplicada a un objetivo distraído. Meera giró, su espada describiendo un arco que fluía como poesía, y el arma del especialista se escapó de su agarre, golpeada por la parte plana de su espada con un apalancamiento perfecto. Continuó el movimiento, el golpe del pomo en su placa pectoral, y sus sistemas de seguridad activaron la eliminación. Uno menos. El veterano humano, un tipo enorme, con la complexión de un peñasco pero más alto, voló en círculo con cuidado. Llevaba un bastón de choque, un arma bastante común, y su postura sugería un entrenamiento extenso. Meera, llamó, con voz de advertencia. Esa espada, ¿de dónde la sacaste? Herencia familiar, respondió ella. La primera vez que la oía hablar. Su voz era tranquila, casi gentil. De mi tío. ¿Te rindes? La pregunta flotaba en el aire, extraña y formal, como si le estuviera ofreciendo una salida antes de que las cosas se pusieran serias. En cambio, atacó, el bastón. Postura, la espada se movió en un patrón demasiado rápido para que mis tallos ópticos lo rastrearan correctamente. No salvaje, no apresurado, sino fluyendo como si siguiera canales tallados en la realidad misma. El bastón cayó al suelo en pedazos. 4 pedazos cortados tan limpiamente que parecían separados por láser. El humano superior miró su arma destruida, luego a Meera, luego la espada en sus manos. Retrocedió, levantó las manos y su luz de eliminación se activó voluntariamente. 2 abajo. El berserker trexiano no se molestó en usar tácticas astutas. Su especie creía en la confrontación directa, la fuerza abrumadora y la destrucción de oponentes mediante la agresión pura. Activó sus implantes de mejora, ilegales en la mayoría de los deportes de combate, pero permitidos en el entrenamiento de la academia, y cargó con el impulso suficiente para romper barreras. Meera plantó el pie trasero, inclinó la espada y esperó. El choque debería haberla destrozado. El berserker la superaba en peso en al menos 180 kilogramos de músculos mejorados y esqueleto reforzado. Cuando chocaron, el sonido resonó por la arena como un trueno. Meera se deslizó hacia atrás, quizá 15 centímetros. Su espada golpeó la armadura del berserker, sin cortarla, simplemente atrapándola, y redirigió su impulso más allá de ella. Él tropezó, sorprendido por una física que no debería haber funcionado así, y ella ya se movía. Su espada trazó una línea a través de su armadura trasera, no lo suficientemente fuerte como para herir, solo lo suficiente para activar sus sistemas de seguridad. 3 abajo. El espadachín coreano se quedó solo. Ambas espadas de plasma activas y una postura perfecta. Había visto a sus 3 compañeros caer en menos de 2 minutos. Para su crédito, no parecía asustado, solo intensamente concentrado. Esa no es una espada ordinaria, afirmó. No. Meera estuvo de acuerdo. Realmente no lo es. ¿Qué es? Sonrió, la primera expresión que había visto en su rostro además de la calma neutral. La sonrisa era cálida, casi afectuosa, como si estuviera pensando en alguien querido. Mi tío lo llamó susurro. Dijo que ha estado en nuestra familia durante 16 generaciones. Dijo que recuerda cada mano que lo ha sostenido, cada batalla que ha librado. Dijo que lo entendería cuando estuviera listo. ¿Y lo estás tú?, preguntó el Corion. ¿Listo? Estoy aquí. ¿No?
Se movieron simultáneamente. Plasma se encontró con Acero en una tormenta de chispas y luz. El Corión era bueno. Probablemente el mejor luchador con espada que había visto en persona. Sus ataques venían desde ángulos imposibles con una sincronización perfecta. Cualquier oponente normal habría sido abrumado en segundos. Meera lo igualó. Más que igualada, fluía entre sus golpes como el viento entre las ramas. Su espada parecía saber dónde estarían sus espadas antes de que llegaran, colocándose defensivamente sin pensarlo aparentemente. Y lenta, gradualmente, comenzó a avanzar. Las espadas del Corión se movían más rápido, desesperadas. Ahora, estaba perdiendo y no podía entender por qué. Su técnica era perfecta. Su equipo era superior. Tenía todas las ventajas excepto una. No estaba luchando contra la espada. Estaba luchando contra 16 generaciones de maestros que habían vertido su conocimiento en Acero. Y la chica que había heredado su legado. La espada de Meera se deslizó a través de su guardia como si hubiera sido invitada. Tocó su placa pectoral con suficiente fuerza para activar los sistemas de seguridad, pero no lo suficiente para herir. 4 abajo. Prueba 2 completada. Zona 12. Parpadeo verde de finalización. En el repentino silencio, Meera envainó su espada con ese mismo susurro y se inclinó levemente ante sus oponentes derrotados. No con burla, sino con genuino respeto. La plataforma de observación estalló en caos. Los oficiales discutían, los estudiantes gritaban, las apuestas colapsaban. En algún lugar, un administrador probablemente estaba teniendo una crisis nerviosa. Y abajo en la arena, Meera permanecía tranquila, con la mano en el pomo de su antigua espada, esperando lo que viniera después con la misma expresión neutral. Rizka, dije lentamente, mis cromatóforos brillando con un púrpura confuso. Creo que acabamos de ver algo importante. Sí, asintió, sus mandíbulas chasqueando nerviosamente. Creo que acabamos de aprender por qué los humanos son peligrosos. Porque son buenos luchadores. No. Señaló a Meera con una enorme garra. ¿Por qué recuerdan? Recuerdan. Recuerdan con enorme garra. Esa espada tiene 400 años. Y lucha como si sus 16 dueños anteriores estuvieran ahí con ella. La mayoría de las especies la habrían desechado, mejorado, seguido adelante. Los humanos. Emitió un sonido entre respetuoso e inquieto. Los humanos mantienen vivos a sus ancestros en el acero y la memoria. Eso no solo es peligroso, es aterrador. Abajo, el campo de energía del supervisor osciló entre varios colores antes de fijarse en un amarillo incierto. La tercera prueba comenzará después de la inspección del equipo. Todos los candidatos se presentan para la verificación de armas. Querían demostrar que la espada tenía tecnología oculta, que Meera estaba haciendo trampa. Iban a desmontarla, escanearla, analizar cada molécula. Buena suerte con eso, pensé. Algo me decía que los secretos de la espada no eran de los que se ven en los escáneres. Meera caminó hacia la estación de inspección, todavía tranquila, todavía imperturbable. Pasó junto a un grupo de estudiantes de último año que se habían reunido para ver los resultados de su prueba. Uno de ellos, un guerrero bortiano condecorado, dio un paso al frente y ofreció un saludo formal de respeto. Ella lo devolvió con un pequeño asentimiento y siguió caminando. ¿Sabes qué es lo más aterrador?, preguntó Craig. ¿Qué? Ni siquiera lo ha intentado todavía. Esas pruebas. Mira su cara en las grabaciones. Nunca parecía estresada ni preocupada. No era que estuviera luchando al límite. Era su educación. Revisé la grabación y me di cuenta de que tenía razón. Meera había luchado contra 4 estudiantes de último año, los había eliminado a todos, y parecía que había estado practicando las técnicas básicas en lugar de luchar por su admisión en la academia. ¿Cómo se vería cuando realmente lo intentara? Estaba completamente seguro de que lo descubriríamos en la tercera prueba. Y estaba igualmente seguro de que, cuando lo hiciéramos,
La comprensión de toda la Academia Galáctica sobre las capacidades humanas requeriría una revisión exhaustiva. Las luces de la estación de inspección parpadearon. Técnicos con equipos de escaneo rodeaban a Meera y su espada, ansiosos por probar sus teorías sobre tecnología oculta. Esa hoja de acero plegado de 400 años de antigüedad, forjada por manos, muertas hacía mucho tiempo, y portada por guerreros cuyos nombres probablemente todos habían olvidado, excepto una pequeña familia humana, descansaba sobre la mesa de examen. Me acerqué a la barandilla de observación, sin querer perderme lo que venía a continuación, porque de alguna manera sabía. 6 grados en análisis Senoe. Se acercó a la espada de Meera como si fuera a explotar en cualquier momento. Sus sensores vibraban de anticipación. Candidato Castellín, anunció, ajustando formalmente sus potenciadores ópticos. Su arma ha demostrado capacidades incompatibles con la metalurgia primitiva. Ahora realizaremos un análisis molecular completo para identificar cualquier tecnología oculta o violación de las normas. Meera se sentó en un banco cercano, completamente relajada, bebiendo agua de un recipiente estándar. Adelante. El tío Thomas dijo que la gente sentiría curiosidad. Tío Thomas. Lo mencionó con tanta naturalidad, como si solo fuera un pariente y no la persona que le había dado una espada capaz de cortar acero dura y desviar plasma. VL activó el escáner principal. Las lecturas inundaron las pantallas holográficas alrededor de la cámara. Los oficiales se acercaron, ansiosos por obtener pruebas de fraude. Los sensores del técnico se inclinaron al leer los resultados. «Esto es imposible», murmuró. «¿Qué pasa?», exigió el administrador Kelks, un burócrata que llevaba 20 minutos insistiendo a gritos en que Meera fuera descalificada. La espada es exactamente lo que parece. Acero al carbono doblado unas 2.000 veces durante la forja. Edad verificada: 412 años terrestres, más o menos una década. Sin fuente de energía, sin circuitos, sin sistemas computacionales, sin tecnología de mejora de ningún tipo. Entonces, ¿cómo corta acero Durast? Las placas frontales de Kix se sonrojaron de un naranja frustrado. Ver manipuló las pantallas, activando imágenes moleculares. El patrón de plegado es extraordinario. Cada capa se une a la siguiente con una alineación atómica casi perfecta. El filo mantiene un ángulo constante a nivel microscópico que las técnicas de fabricación modernas tienen dificultades para replicar. Pero estas propiedades por sí solas no deberían permitirle funcionar como se observa. ¿Puedo?, interrumpió una nueva voz. Un anciano Corion dio un paso al frente, con escamas marcadas con insignias académicas en lugar de honores militares. El profesor Dent, si mal no recuerdo, jefe de estudios históricos de combate. VL asintió, haciéndose a un lado respetuosamente. El profesor se acercó a la espada lenta y reverentemente. No la tocó, solo la observó desde múltiples ángulos, consultando ocasionalmente una base de datos portátil. Después de varios minutos, emitió un sonido que podría haber sido risa o pena. «Esta es una obra maestra», afirmó en voz baja. Específicamente, así es como los humanos de la Tierra llamaban a una katana de su época feudal. Creada por un maestro espadero con técnicas que tardaron décadas en perfeccionarse. El acero se doblaba no solo para mayor resistencia, sino para distribuir el carbono en patrones que creaban una hoja flexible e increíblemente dura. El proceso de forjado no solo implicaba calor y martilleo, sino también ritual, meditación e intención. La intención no afecta las estructuras moleculares, objetó Kelk. «Oh no». El profesor Dent finalmente miró al administrador. Todas las especies de esta galaxia tienen armas que responden a impulsos neuronales, firmas biométricas e incluso estados emocionales. A eso lo llamamos tecnología y nos sentimos superiores. Pero, ¿y si la intención pudiera forjarse directamente en el material mismo? ¿Y si 16 generaciones de guerreros no solo usaran esta espada, sino que vertieran su conocimiento, su habilidad
su esencia misma en su estructura mediante la práctica y el cuidado continuos? Eso es misticismo, no ciencia. Kell espetó. ¿Lo es? El profesor se giró hacia Meera. Joven, ¿puedo preguntarte qué te contó tu tío sobre esta espada? Meera dejó su vaso de agua. Él dijo, cada vez que alguien domina la espada de verdad, ésta recuerda. Dijo, el acero guarda recuerdos como los humanos guardan pensamientos. Dijo, no debería pensar en ella como una herramienta, sino como una compañera que lleva 16 vidas de experiencia. Hizo una pausa, con aspecto ligeramente avergonzado. Sé cómo suena eso. Suena, respondió el profesor Dent con suavidad, como si tu tío comprendiera algo que la mayoría de los guerreros modernos han olvidado. El arma y el portador no son cosas separadas. Son un solo sistema y la maestría surge de la armonía entre ellos. Esto es ridículo. Quarks declaró que el candidato usó un arma inferior para derrotar a las superiores. Eso no prueba nada, salvo que nuestros estudiantes avanzados necesitan un mejor entrenamiento. O me oí decir, sorprendiendo a todos, incluso a mí mismo. Demuestra que hemos olvidado lo que es el combate. Todas las cabezas se volvieron hacia la plataforma de observación donde yo estaba. Craig emitió un sonido ahogado e intentó apartarme. Pero continué, con el violeta decidido de mi cromatóforo brillando. Pasamos años entrenando a candidatos en tácticas, sistemas de armas y estrategia. Pero ¿cuándo fue la última vez que les enseñamos a comprender realmente sus armas, a conocerlas a fondo? Esa chica no solo lleva una espada. Tiene una relación con ella. Confía plenamente en ella. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo de nuestros rifles de plasma o bastones de choque? El silencio recibió mis palabras. Un silencio incómodo y pensativo. El administrador Kelks se recuperó primero. Filosofía irrelevante. La candidata puede pasar a la tercera prueba. Sin embargo, dada su inusual actuación, estamos implementando condiciones especiales. Aquí va. Pensé que no podían descalificarla legalmente, así que harían la prueba imposible. La tercera prueba será un combate individual contra un campeón de nuestra elección. La condición de victoria es simple. Asesta un golpe sólido a tu oponente en un plazo de 10 minutos. De no hacerlo, serás eliminado, independientemente de su rendimiento defensivo. La expresión de Meera no cambió. Entendido. ¿Quién es el oponente? Kelk sonrió, una expresión que parecía depredadora en su especie. El maestro de batalla Corbin, campeón de la Academia invicto durante 7 años consecutivos. Poseedor de 4 títulos de combate galáctico. Te enfrentarás a él en 30 minutos. La plataforma de observación estalló de nuevo. Corin no solo era bueno, era legendario. La mayoría de los instructores de la academia se negaban a entrenar con él porque perder dañaba su reputación profesional. Poner a un candidato de primer año contra él no era una prueba. Era una ejecución. Esto es completamente injusto. Craig protestó. Están intentando aplastarla. De nuevo en el pomo de su espada, y por primera vez desde que empecé a observarla, vi una expresión real más allá de la calma neutral. Sonreía. No estaba nerviosa ni preocupada. Emocionada. 30 minutos, confirmó. ¿Dónde debería esperar? Cámara de preparación 7. Ver dirigió, aún con aspecto preocupado por los resultados de su escaneo. Candidato, debo informarle que el maestro de batalla Corbin es un luchador texiano de. Aprecio la preocupación, dijo Meera cortésmente. Pero el tío Thomas se enfrentó a un señor de la guerra texiano una vez durante los conflictos fronterizos. Me lo contó. Sé qué esperar. Dicho esto, recogió su espada y caminó hacia las cámaras de preparación, dejando una sala llena de oficiales, estudiantes y técnicos mirándola confundidos. Está loca, declaró alguien completamente delirante. Tal vez, pensé. O tal vez ella sabe algo que nosotros no.
Los 30 minutos transcurrieron con una lentitud insoportable. La noticia del próximo combate se extendió por la academia. Lo que empezó como una observación obligatoria para los candidatos se convirtió en una reunión que incluía a instructores, personal e incluso algunos observadores diplomáticos que estaban de visita. La arena principal se llenó a rebosar. Todos querían ver a la chica humana con la espada antigua enfrentarse a la campeona imbatible. Las apuestas se formaron al instante, aunque las probabilidades de Meera eran tan bajas que la mayoría de las casas de apuestas ni siquiera aceptaban premios por su victoria. Los más acertados decían que aguantaría unos 90 segundos antes de que Corín le diera el relevo y terminara la prueba. Encontré un sitio cerca de la barandilla delantera. Craig a mi lado, los dos demasiado concentrados como para apartar la mirada. ¿Crees que tiene alguna oportunidad?, preguntó en voz baja. Creo que respondí con cuidado que estábamos a punto de aprender algo importante sobre la humanidad otra vez. El suelo de la arena se había despejado hasta convertirse en un simple círculo plano de unos 18 metros de diámetro. Sin obstáculos, sin cobertura, solo espacio abierto para el combate puro. El maestro de batalla Corín entró primero, y la multitud rugió de aprobación. Se puso de pie. De 2,7 metros de altura, cubierto de placas de armadura natural que habían rechazado espadas durante décadas. Sus antebrazos no sostenían nada. Corben luchaba desarmado, usando su cuerpo como arma. Cicatrices marcaban su armadura, cada una historia de supervivencia. Sus ojos, los 6, seguían el movimiento con precisión depredadora. Candidato, su voz retumbó como avalanchas. Respeto tu valentía. Perderás, pero perderás contra el mejor. No hay vergüenza en ello. Gracias, respondió Meera, entrando por el lado opuesto. Se había recogido el pelo con más fuerza y se había quitado todo el equipo excepto la espada y su vaina. Intentaré hacerlo interesante para ti. Corín rió por la arena, sin burlarse, genuinamente divertido. Creo que realmente podrías hacerlo. ¿Listos? ¿Listos? El campo de energía del supervisor pulsó. Las reglas son simples. Primero, el golpe sólido gana. Temporizador programado a 10 minutos. La fuerza letal está prohibida, pero el combate de contacto total está autorizado. Los equipos médicos están listos. Combatientes, acusen recibo. Reconocido. Corín retumbó. Reconocido. Meera confirmó. Comienza. Corín no cargó de inmediato. Era demasiado experimentado para eso, demasiado inteligente. En cambio, giró a la izquierda, probando la posición de Meera, buscando debilidades en su postura. Ella giró con él, manteniendo la distancia, con la mano aún apoyada en el pomo de la espada. Dieron vueltas durante 15, 20, 30 segundos. La multitud se inquietó. La gente quería acción, violencia, espectáculo. Lo que obtuvieron fue educación y paciencia. Corben se desmayó repentinamente, un rápido golpe con el brazo derecho. Meera no mordió, no reaccionó más allá de un ligero cambio de peso. Se desmayó de nuevo, ángulo diferente, mismo resultado. Estaba leyendo sus patrones defensivos, catalogando respuestas, construyendo un perfil táctico, lucha inteligente, lucha profesional. Entonces atacó. Los 4 brazos se movieron en un patrón de golpe coordinado diseñado para superar las capacidades defensivas mediante un gran volumen. Los brazos superiores se elevaron, los inferiores se extendieron horizontalmente, y su cuerpo continuó con un impulso capaz de romper una piedra. Meera desenvainó su espada y cayó bajo su asalto en un movimiento fluido, la hoja horizontal sobre ella en una posición de guardia que no reconocí. Los brazos de Corben atravesaron el aire vacío mientras ella se deslizaba bajo su masa central y se colocaba detrás de él. Su espada tocó su armadura trasera. Un suave toque que activó los sensores de impacto integrados en el suelo de la arena. Señala a Meera. La multitud se quedó en silencio. Corín se giró lentamente,
con los 6 ojos abiertos de sorpresa. Eso fue extremadamente bueno. ¿Continuamos? Por favor, respondió Mera, restableciendo su postura. Esta vez, Corín no probó ni dio vueltas. La atacó con todo. Técnicas de combate perfeccionadas durante décadas de experiencia desplegadas con una fuerza abrumadora. Sus ataques venían de ángulos que no deberían haber sido posibles con solo 4 brazos, usando la rotación y el impulso de su cuerpo para crear vectores adicionales. Meera se movía como humo, como una sombra, como algo no del todo sólido. Su espada desviaba golpes en ángulos que redirigían la fuerza de Corín más allá de ella en lugar de a través de ella cuando se comprometía demasiado en un ataque. Ella ya se había ido, reposicionándose en sus puntos ciegos. Bailaron así durante 2 minutos. Corín atacaba con creciente ferocidad. Meera defendía con una gracia imposible. Cada vez que creía tenerla acorralada, ella se escabullía. Cada vez que creaba lo que debería haber sido una combinación inevitable, su espada encontraba el ángulo único que rompía la secuencia. Ella lo está leyendo. La voz del profesor Den llegó desde cerca. El viejo erudito se había acercado para observar. No reaccionaba a lo que él hacía, sino que predecía lo que haría. Observaba cómo se posicionaba antes de que él se comprometiera. Lo estaba obligando a atacar donde ella quiere. ¿Cómo?, exigió Craig. Los patrones de Corben son supuestamente impredecibles. Nada es impredecible para alguien que realmente entiende el flujo del combate. Esa chica no está pensando en movimientos individuales. Está sintiendo toda la pelea como un movimiento continuo. Y su espada hizo una pausa, sensores, acecha, temblando de emoción. Su espada conoce patrones de 16 generaciones. Ha visto cada técnica, cada estrategia. A través de sus manos. Todos esos maestros anteriores están luchando junto a ella. Corín cambió de táctica por completo, pasando a la defensiva en lugar de a la ofensiva. Si no podía golpearla, la haría incapaz de golpearlo. Adoptando un ritmo que parecía ralentizar todo a su alrededor. ¿Qué está haciendo?, preguntó Kelks desde el palco del administrador. Nadie respondió porque nadie lo sabía. La postura de Mera cambió ligeramente. Su peso se movió hacia adelante milímetros. La espada se elevó gradualmente, y de repente, imposiblemente, pude sentir lo que se avecinaba. No lo vi, no lo predecí, pero lo sentí como la presión antes de una tormenta. Se movió, ni rápido ni lento, sino con absoluta certeza. La espada atravesó el espacio, encontrando un ángulo que no debería haber existido entre las placas de armadura superpuestas de Corben. No fue duro, ni violento, solo preciso. La hoja tocó la placa pectoral bajo sus brazos principales, un punto protegido por 7 capas de armadura natural y completamente inaccesible para cualquier ángulo de ataque normal. El sensor de impacto gritó: «Apunta a Meera». La placa de armadura de Corben se separó, y él miró hacia abajo, donde la espada de ella descansaba contra su pecho. «Es imposible. No hay ángulo para alcanzar ese punto. He luchado durante 40 años y nadie ha encontrado ese hueco». El tío Thomas dijo: «Siempre hay un ángulo». Meera respondió en voz baja, retirando su espada. Él dijo: «El verdadero secreto no es encontrarlo con los ojos, sino sentirlo con el espíritu». Dijo: «La espada sabe a dónde ir si confías plenamente en ella». El maestro de batalla la miró un largo instante, con sus 6 ojos estudiando su rostro. Luego, lentamente, hizo una reverencia formal de respeto, la que los taxianos solo hacían a sus iguales o superiores. «He sido derrotado», anunció con claridad. El candidato Castellan ha demostrado una capacidad de combate superior. La prueba ha concluido. La arena permaneció en silencio durante 3 segundos. Entonces alguien empezó a aplaudir. Luego, alguien más. Meera envainó su espada con ese susurro característico y se inclinó ante Corín, mostrando el mismo respeto que había mostrado a todos sus oponentes.
Su rostro permaneció sereno, pero vislumbré algo en sus ojos. Alivio, tal vez, o satisfacción por honrar las enseñanzas de su tío. El administrador Kelks parecía haber ingerido algo tóxico. Esto es muy irregular. El candidato técnicamente ha superado las 3 pruebas, pero un desempeño tan sin precedentes requiere una revisión adicional antes de que se pueda otorgar la aceptación oficial. No. La voz del profesor Dent interrumpió el anuncio con una autoridad inesperada. Ese candidato ha superado todas las expectativas. El desafío que nos hemos impuesto. Derrotó a múltiples oponentes entrenados con un arma de 4 siglos de antigüedad. Se enfrentó a nuestro mayor campeón y ganó gracias a la habilidad, la disciplina y la comprensión del combate de la que carecen la mayoría de nuestros instructores. Si le negamos la admisión ahora, solo demostraremos que tememos a la excelencia que no se ajusta a nuestras expectativas. El profesor tiene razón. El estruendo de Corben tenía un peso que ni siquiera los administradores podían ignorar. He luchado contra guerreros de 70 especies. He entrenado campeones y he derrotado a maestros. Esa niña humana me acaba de enseñar algo nuevo sobre el combate después de 40 años de estudio. Ella pertenece aquí y nosotros. Barra con un enorme brazo a través de la multitud reunida. Necesitamos aprender lo que ella sabe. Kelks abrió la boca, la cerró, lo intentó de nuevo. El comité de admisión se reunirá y emitirá una decisión dentro del tiempo de procesamiento estándar. Oh, ríndete ya. Esta voz provenía de la entrada de la arena, acompañada de pasos pesados. Entró un hombre humano, mayor, quizá de 60 años terrestres, con cabello gris y cicatrices que marcaban su rostro y manos. Vestía ropa de civil, pero se movía con un inconfundible porte militar. Tío Thomas, me di cuenta al instante de que debía hacerlo. Caminó directo hacia Meera, ignorando a todos los funcionarios y figuras de autoridad presentes, y la abrazó con evidente afecto. He oído que estabas causando problemas. Pensé en pasarme a ver qué era todo el alboroto, tío Thomas. La fachada tranquila de Meera se quebró, revelando una alegría genuina. ¿Qué haces aquí? Tenía asunto cerca. Total coincidencia. Terminé en las pruebas de tu academia. Su sonrisa sugería que no era nada casualidad. Se giró para encarar a los administradores. Thomas Castellín, excomandante Castellín de las Fuerzas de Defensa de la Tierra, retirado. Es a mi sobrina a quien han estado probando. Y eso, señaló la espada que llevaba en la cadera, es propiedad familiar, heredada de 16 generaciones de guerreros que sirvieron a la humanidad en cada conflicto desde su forja. Comandante Castellan. El profesor Dent se acercó con evidente respeto. Tu reputación te precede. He estudiado relatos de los conflictos fronterizos. Tus tácticas contra los señores de la guerra texianos todavía se enseñan en los cursos de estrategia avanzada. Historia antigua. Thomas descartó el cumplido con un gesto. Pero ya que estamos todos aquí, quizá alguien quiera explicar por qué mi sobrina, que aprobó tus pruebas legítimamente, se enfrenta a una revisión adicional en lugar de recibir sus credenciales de admisión. Las placas faciales de Quell cambiaron de color antes de quedarse en el gris derrotado. Hay protocolos, procedimientos que deben seguirse cuando los candidatos demuestran habilidades significativamente fuera de los parámetros normales. Traducción. ¿Tienes miedo de lo que ella representa? La voz de Thomas se endureció. Has construido toda tu doctrina militar en torno a la tecnología, el avance, la mejora constante. Entonces aparece una chica con una espada más antigua que algunas de tus civilizaciones y vence a tus mejores luchadores. Eso es aterrador para los burócratas que han invertido sus carreras en el mito del progreso inevitable. Eso no es justo, protestó Wells débilmente. ¿Justo? Thomas rió sin humor. La pusiste contra 4 estudiantes de último año en la segunda prueba. La hiciste enfrentar a un campeón invicto en la tercera prueba con condiciones de victoria imposibles. Hiciste todo lo posible para que fracasara y lo logró de todos modos. Ahora quieres una revisión adicional.
Se acercó al administrador, y a pesar de la diferencia de tamaño, Kelks retrocedió. Esto es lo que va a pasar. Admitirán a mi sobrina en la Academia Galáctica. La tratarán con el mismo respeto que a cualquier otro candidato cualificado y pensarán detenidamente por qué una pieza de acero de 400 años les asusta más que todas sus sofisticadas armas de plasma. El silencio llenó la arena. Todos los estudiantes, instructores y oficiales esperaban a ver cómo se resolvería esta confrontación. El profesor Dent se aclaró la garganta. El comandante Castellan tiene argumentos válidos. Propongo aceptar de inmediato a la candidata Castellan basándome en su excepcional rendimiento en la prueba. ¿Todos a favor? Manos, garras, tentáculos y otros apéndices se alzaron por las zonas de observación. Incluso Corbin alzó 2 de sus enormes brazos. La votación no fue ni de cerca. Kelks se desplomó derrotado. Moción aprobada. La candidata Mera Castellan queda oficialmente admitida en la División de Estudios de Combate de la Academia Galáctica. La orientación comienza mañana al amanecer. Los vítores volvieron a sonar, esta vez más fuertes. Mera sonrió de verdad y abrazó a su tío una vez más. Orgulloso de ti, chaval, dijo Thomas en voz baja, aunque la acústica de la arena transmitía sus palabras a los presentes. Honraste la espada y a todos los que la portaron antes que tú. Eso es todo lo que se puede pedir. Gracias por enseñarme, respondió Mera. Por confiarme a Susurro. Susurro te eligió a ti, no al revés. Acabo de presentarla. Se apartó, estudiando su rostro. Ahora viene lo difícil. Todos aquí acaban de aprender que ser antiguo no significa inferior. Querrán entender cómo y por qué y qué significa para sus propias armas y tácticas. ¿Estás listo para ser maestro? No sé si puedo enseñar lo que les tomó 16 generaciones aprender. No tienes que enseñarlo todo. Solo muéstrales que hay más de un camino hacia la maestría. El estudiante adecuado lo entenderá. Thomas miró alrededor de la arena. Su mirada se posó en mí por un momento. Sentí que podía ver directamente a través de mis tallos ópticos en mis centros de pensamiento. Algunos de ellos ya están empezando a entenderlo. Tenía razón. Podía verlo en los rostros a mi alrededor. Estudiantes mirando sus armas con nuevos ojos, preguntándose que se habían perdido por buscar siempre la última mejora en lugar de comprender realmente lo que ya llevaban. Instructores cuestionando métodos de enseñanza que priorizaban la tecnología sobre la técnica. Incluso Corinne se quedó mirando sus propias manos como si de repente se hubieran convertido en objetos extraños. Una prueba, 3 exámenes y una chica con una espada antigua habían comenzado accidentalmente una revolución en cómo la gente pensaba sobre el combate. Bueno, dijo Craig a mi lado, con las mandíbulas chasqueando en una aceptación aburrida. Supongo que ahora todos aprenderemos del humano con el arma primitiva. Principiante no, corregí con suavidad. Tradicional, hay una diferencia. Sí, asintió. Empiezo a entenderlo. Abajo, en la arena, Mera y su tío hablaban en voz baja mientras los oficiales procesaban el papeleo y los estudiantes empezaban a salir, rumbo a los cuarteles, a las salas de entrenamiento o a donde quiera que procesaran ideas revolucionarias. La multitud se redujo, pero algunos permanecieron observando a la chica que lo cambió todo simplemente por negarse a abandonar el legado de su familia. El profesor Dent se acercó a los Castellón, inclinándose con evidente respeto. Comandante, candidato, si me lo permite, me gustaría mucho incorporar el estudio de las armas tradicionales de la Tierra en mi plan de estudios, no para reemplazar el entrenamiento de combate moderno, sino para complementarlo, para dar a los estudiantes el contexto de lo que significaba la guerra antes de que la tecnología dominara todas las decisiones. Tendría que hablar con el Departamento de Patrimonio Cultural de la Tierra, respondió Thomas. Supervisan quien puede enseñar artes marciales tradicionales fuera del planeta. Pero te aseguro que si vas en serio, extremadamente en serio. Hoy vi como una filosofía de combate que creía extinta demostró ser más efectiva que nuestros sistemas de vanguardia. Esa lección es demasiado valiosa para ignorarla.
Bien. Thomas asintió con aprobación. A la galaxia le vendrían bien más eruditos que entiendan que nuevo y mejor no siempre son sinónimos. Hablaron de detalles mientras Meera permanecía pacientemente, con la mano apoyada en el pomo de Whisper en esa postura ya familiar. La observé un largo rato. Esta pequeña niña humana que había llegado con nada más que una espada antigua y una confianza absoluta en las enseñanzas de su familia. Había superado las pruebas, pero más que eso, le había recordado a toda una academia militar que la maestría provenía de la comprensión, no solo del equipo. Esa tradición tenía un valor que trascendía la nostalgia. Que 16 generaciones de conocimiento forjado en acero aún podían enseñar al futuro algo que valiera la pena aprender. Mañana comenzaría la orientación. Nuevas clases, nuevos desafíos, nuevas oportunidades. Meera se enfrentaría a estudiantes e instructores que aún procesaban lo que habían presenciado hoy. Algunos la respetarían de inmediato. Otros necesitarían tiempo para aceptar que sus suposiciones sobre primitivo versus avanzado habían sido erróneas. Pero eventualmente, todos aprenderían la misma lección que yo estaba aprendiendo ahora mismo, viéndola despedirse de su tío y prepararse para la siguiente fase de su entrenamiento. Los humanos recuerdan. Mantienen viva su historia, no en archivos o bases de datos, sino en la práctica. En espadas transmitidas de padres a hijos, en técnicas enseñadas de maestro a alumno. En tradiciones mantenidas no porque sean fáciles, sino porque son importantes. Y cuando te enfrentas a un guerrero que lleva 16 generaciones de experiencia en acero de 400 años, respaldado por ancestros que se niegan a dejar morir su conocimiento, no estás luchando contra una persona. Estás luchando contra todo un linaje. Eso no es primitivo. Eso es aterrador.